Muy buenas noches. Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, las denuncias por extorsión se han incrementado en 81% entre 2018 y 2019. ¿Cómo ha evolucionado este delito en los últimos años en nuestro país? ¿Qué deben hacer las autoridades para combatirlo? Incluso nosotros como sociedad civil, ¿qué acciones debemos de tomar para evitar ser extorsionados? Para debatir este tema, el día de hoy se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, muy buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Alexandra Zapata, directora general adjunta del IMCO. Alexandra, buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año a todos, por cierto. Igualmente. Nos dije. Pero hemos decidido debatir este tema, pues a raíz de lo que le aconteció a la madre de nuestra colaboradora, de nuestra querida colaboradora, Denise Dresser. Denise, en 3 minutos, ¿qué le pasó a tu mamá? Fue extorsionada vía una llamada telefónica a medianoche. Le pusieron un audio con mi voz diciendo que yo estaba secuestrada y ella reaccionó de manera emotiva, angustiada y además anonadada por la cantidad de información que los supuestos secuestradores tenían sobre mí, sobre ella, sobre nuestros hábitos. ¿Tú estabas en tu casa? Yo estaba, sí, en mi departamento y ella sin chistar salió en pijama en el carro, siguió las indicaciones, la mandaron a un hotel en Tlalpan donde ingresó, le llamaron para decirle en qué habitación sabían que estaba, pasó ahí la noche ovillada, muerta de miedo, de frío, con 83 años, sí, no sabiendo qué hacer, pensando que el personal del hotel estaba coludido y finalmente en la mañana oyó pasos, salió, vio a un empleado del hotel, le pasó una notita con un teléfono y fue así como me enteré y logramos entre varios buenos samaritanos sacarla del hotel. Sí quisiera aclarar que no relato esta historia con el ánimo de victimizarme o recibir un trato preferencial de las autoridades o suponer que la angustia que vivimos mi madre y yo es superior a la de otros que han padecido crímenes aún peores. Pero sí quisiera relatar esto con el afán de hacer público un modus operandi que está afectando a muchas figuras públicas, a periodistas, a comunicadoras, porque rápidamente me enteré vía un chat de WhatsApp donde están periodistas prominentes de este país, que les ha sucedido exactamente lo mismo. Y también quisiera resaltar la impotencia del ciudadano común y corriente ante este hecho, que no sabes a quién hablarle, a qué autoridad recurrir. Cuando busqué a una amiga que le había sucedido lo mismo, me dijo, Fuerza Antisecuestro está desmantelada desde el cambio de gobierno, en la Policía Federal te irá quizá mejor. Cuando hablo con elementos de la Policía Federal me dicen, pues básicamente que hay poco que hacer porque estas bandas operan desde los penales y llevan mucho tiempo operando desde los penales. Entonces, y se sabe desde es gente que ya está reclusa. Entonces, la amenaza de volver a la extorsión, un crimen que requiere prisión preventiva oficiosa, como sugirió ayer Martí Batres, pues es una propuesta ya están adentro. Pues ridícula, no está basada en la evidencia de lo que sabemos ocurre, y el problema central tiene que ver con la impunidad, con la falta de reacción de las autoridades, con quién investiga estos delitos, porque no tenemos una policía funcional. La Guardia Nacional claramente no está hecha para este tipo de instancias, que además son las que más padece el ciudadano de a pie. Claro. Y creo que es importante sacar esto a la luz pública con la esperanza de que cambie algo. Llevan, creo que casi 20 años prometiéndonos que las situaciones dentro de los penales con respecto a los usos de el uso de los celulares va a cambiar. Y esta instancia, lo que le ocurrió tristemente a mi madre, se repite cotidianamente en esta ciudad y en este país ante la indolencia o el pasmo de la autoridad, Leo. Pablo, me enteré a raíz de lo que le pasó a Denise que tú también. O sea, tú fuiste objeto de una extorsión. Sí, más o menos el mismo modus operandi. Le hablaron a mi mamá y igual le pidieron el coche, le pidieron dinero y también tenían una grabación de mi voz.
Mis padres también cayeron y en camino les pidieron entregar el dinero y el coche en la glorieta de Vaqueritos. Nada más que en camino a pagar, a mi madre se le prendió el foco, habló a la policía, interceptaron a mi papá en camino y le dijeron que muy probablemente era una extorsión falsa, porque hay extorsiones reales. Sí, claro. Muy importante eso. Sí, sí. Entonces, hubo un periodo de acompañamiento y sí, en efecto se detectó que era una banda de extorsionadores falsos, ¿no? Pero es muy común el caso que dice Denise ahora, porque son ya varios comunicadores de los cuales tienen grabaciones. Claro. No quiero yo pensar que estén obteniendo grabaciones. Muy probablemente pueden grabarnos y luego cortar y pegar, ¿no? Piezas. Sí, digo, y también es cierto que, como bien dice Denise, le pasa a buena parte de la población y en esos momentos de miedo, cualquier voz que te pongan, sí, te arrinconan y puede ser que caigas, ¿no? Claro. Pero en mi caso hubo suerte porque la policía ayudó. Intervino. Pero desde entonces ya han habido otras llamadas. De hecho, hace unas semanas volvieron a intentar extorsionar a mi madre, pero esta vez me ubicaron rápidamente, ¿no? Alexandra, ¿cómo ves esto? Ay, pues son estas historias de tanto dolor en las vidas de los mexicanos que ya se vuelven cosa absolutamente cotidiana. Creo que afortunadamente estamos en situaciones, yo he sido víctima de delito recientemente también y afortunadamente para nosotros tres, ¿no? Sí, de una manera muy agresiva y vistosa, afortunadamente para nosotros tres no estuvo el patrimonio familiar de por medio, como es la situación para muchísimas familias que entregan literalmente todos sus ahorros en una de estas extorsiones. Me parece que este delito en particular pues, es muy fácil de hacer y por eso también ha crecido con la velocidad en la que ha crecido, porque alguien sentado en su casa puede hacer llamadas y puede extorsionar a mexicanos con absoluta impunidad. Hay mucha frustración por parte de los ciudadanos porque inmediatamente pensamos, a lo mejor, y estas historias de los penales en donde todos los trabajadores del penal estaban involucrados en estas redes de extorsión. Dado eso, también nos preocupa a lo mejor si hay policías involucrados. Escuchamos un reporte hoy en la mañana de la Policía de la Ciudad de México admitiendo que hay policías involucrados en estas redes criminales también. Y creo que eso también atiza el fuego de sentir una absoluta desesperación por la impunidad con la que se genera este crimen. Ahora, sí hay un punto que me parece bien importante destacar. Y es que en el delito de extorsión, la cifra negra es inmensa. 90 y altísimos. Y no voy a decir una cifra exacta porque la cifra negra justo lo que esconde es la magnitud del problema. Y algo que tenemos que tener cuidado, y en particular al analizar este fenómeno en mesas como esta, es que cualquier incremento o esfuerzo que haga un gobierno para reducir la cifra negra, para generar confianza con los ciudadanos, incrementa la denuncia. Y eso hace que, como las estadísticas que mencionaste al inicio del programa, parezca que crece muchísimo el fenómeno, cuando a lo mejor no está creciendo, a lo mejor solo se está reduciendo un poquitito la cifra negra. La cifra negra, claro. Entonces, sí creo que tenemos que tener cuidado con eso. Confío y creo que hay evidencia de que la administración de la Ciudad de México, la nueva administración, está haciendo esfuerzos para aumentar la denuncia. Creo que está generando credibilidad de una construcción y un esfuerzo enorme para construir policías más resilientes. Entonces, en este debate creo que también debemos de poner eso sobre la mesa. Denise, la gente no quiere denunciar, por un factor humano de que pues, se siente como que cayó en la trampa y mejor, ya le damos vuelta a la hoja, qué bueno que mi hija está bien, pero se siente tonta, digamos, ¿no? Y por otro lado, también no quiere denunciar porque sabe que muy probablemente no vaya a pasar nada. O sea, se combinan estas dos cosas, ¿no? En nuestro caso, Claudia Sheinbaum tuiteó inmediatamente diciendo que se abría una
carpeta de investigación y que querían ponerse en contacto conmigo, y yo le respondí, muchas gracias, vamos a denunciar como cualquier otro ciudadano, que fue lo que hicimos ayer. Y ya fueron a la... de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, porque tomó todo el día. ¿12 horas? Todo el día levantar las denuncias, ir a los distintos lugares, sí, 12 horas. También es una cuestión del tiempo, de la disfuncionalidad institucional y de saber que probablemente esto no va a llegar a nada. Sí, que perdiste 12 horas a lo bruto porque sí, no yo he denunciado no va a pasar, ¿no? en múltiples ocasiones porque creo en la denuncia. Sí. El robo de mi cartera, hace, ¿qué? Un par de meses, me habla la vecina y me dice, oye, llegaron aquí 2 policías a decir que había sonado la alarma silenciosa de tu departamento en la policía y que estaban aquí para checar que todo estuviera bien, entonces los dejé pasar. Y le dije, no tengo una alarma silenciosa vinculada a la policía de la Ciudad de México. Y eran 2 policías, después pudimos verificar que sí están en la nómina de la policía de la Ciudad de México, que habían ido, yo creo que a inspeccionar el edificio para ver en qué momento sería posible robar. Mandar a los raterillos. Y 6 meses antes robaron mi departamento. Pero ha habido resultados de todas las denuncias que has puesto. En ninguno de los casos. En ninguno de los casos. La investigación se adelanta, logran conseguir algunos videos, dicen sí, sabemos que es una banda, pero en algún momento se pierde la pista y ahí acaba la historia. Es que ahí está, ¿no? El tema. Pues mira, entremos en materia. A mí me gustaría tocar lo de las causas. La extorsión es uno de esos delitos espejo, porque refleja muy bien el estado de una sociedad, particularmente la cohesión y el tejido social y las relaciones de poder y del Estado, ¿no? Sí. Entiendo que hay 4 causas principales. La primera es obvia y es pues la ausencia, o mejor dicho, debilidad del Estado. Si recuerdan aquel teórico del siglo XX, Aman Kurolson, que decía, cuando el bandido estacionario, que es el Estado, falla, empiezan a salir bandidos nómadas, ¿no? Sí, la competencia. Si en el fondo la extorsión es bandidos que están extrayéndole rentas al pueblo, cuando solo debería de haber un bandido que es el Estado. Bueno, que no es un bandido porque es legítimo, que es lo que diría Weber, ¿no? Desde luego, Tiene el monopolio legítimo de esa extorsión, digamos, vamos a llamarla. Pero los casos de estados débiles en el pasado muestran que la extorsión crece, es decir, pues Estados Unidos no siempre fue como Estados Unidos de hoy. Claro. O sea, Estados Unidos del siglo XIX, pues estaban los outlaws del western, del viejo oeste, que eran unos extorsionadores, y lo mismo con Al Capone. Al Capone, pues, llegaba a tu lugar y a tu establecimiento y te pedía piso, y si no le pagabas, amanecía quemado al día siguiente. Cosa que es común y corriente en nuestro país. Entonces es interesante porque según los datos que yo consulté, la extorsión en México formalmente aparece por ahí del 97. Que es justo cuando se quiebra el Estado fuerte, o sea, digamos, cae el Estado hegemónico fuerte, empieza la transición, el Estado se debilita mucho. Desde el 97 hay un repunte en 2007-2008, que es el inicio de la guerra, pero desde el 97 hasta la fecha, según los datos que consulté, ha crecido 750%. La extorsión. La extorsión. O sea, la extorsión denunciada. Sí, claro. La tasa pasó de más o menos el 0.90 por cada 100,000 habitantes en el 97 y ahorita está cerca de 7 puntos. 7 por cada 100,000 habitantes. Sí, no, yo creo que está sí, claro, reportada. Eso lo sabemos. Sí. En el último año creció 31% nacional y 71 o 72 en la Ciudad de México. La Ciudad de México. Entonces, eso lleva a mi siguiente punto, sobre todo el repunte que hubo en la guerra. Otra de las grandes causas es el miedo. Cuando tú tienes una sociedad que ve descabezados todos los días, y mutilados y colgados y asesinados y quemados, se hace muy creíble la extorsión, particularmente los falsos y los copycats. Tanto los había, por ejemplo, los Zetas, pues, o sea, todo el mundo en el norte. Exacto. Había como 25,000 bandas que se decían que eran parte de los Zetas. Exacto. Porque los Zetas tenían esa credibilidad, ¿no? Y en el caso de mi madre, ella reaccionó de esa manera,
sabiendo de momentos anteriores en los que yo había recibido amenazas. Ella lo pensó creíble, Sí. y creo que es el caso de otras comunicadoras. Cuando yo empecé a relatar esto, me enteré que lo mismo le había ocurrido a Sabina Berman, que a casa de Gaby Barkentin le hablan a casa de sus padres, le hablan 3 o 4 veces al día, hostigando también con la historia del secuestro a Katia de Artigues. Entonces no es algo específico a mí, pero sí parte de un patrón. Y qué curioso ver ayer la reacción del gobierno. Bueno, Martí Batres diciendo, y vamos a meter una iniciativa de ley para hacer de la extorsión un delito grave que merezca prisión preventiva oficiosa. O sea, ¿se dan cuenta de cuán absurda es la propuesta? Es ese populismo penal de cambiamos la ley y entonces ahora va a ser un disuasivo porque la gente va a temer entrar a la cárcel, cuando operan desde las cárceles. Pero esta ha sido la misma respuesta que ha dado el legislativo en el último año. Sí. O sea, el catálogo de prisión preventiva aumenta, como si estos anuncios de lo vamos a agregar hicieran algo para cambiar el fenómeno, ¿no? Ahora, a ver, yo quisiera, porque nos quedan pocos minutos, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? O sea, frente a esta debilidad del Estado, frente a estas amenazas creíbles. Alexandra, ustedes están en el IMCO, en la parte económica, hay otras ONGs dedicadas al tema de la seguridad, aquí han estado, pero sí hay un sentimiento de ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Yo te diría la primera es denunciar, y sé que con eso va a incrementar la cifra reportada de Pero no este es racional delito. denunciar. Yo sé, Leo, pero... Perdón, ir y perder 12 horas de mi tiempo sabiendo que no va a servir para nada, no es racional. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo he hecho también y me enfrento con un ministerio público que no tiene papel para tomar notas de la denuncia que estás presentando. Ahora, creo que ahí está parte del problema enorme, que es nadie quiere invertir. En la Ciudad de México estamos viendo una situación distinta, pero a nivel federal nadie habla de inversión en capital humano, en capacitación de policías, en capacitación de ministerios públicos, en fiscales, en fortalecer jueces, las instancias que podrían hacer algo para terminar con esta impunidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? A ver. Mira, en mi pasada participación me faltó mencionar una causa que es muy importante para la solución. Parece ser que una de las grandes causas de la extorsión es la soledad y el aislamiento. En una sociedad con el tejido social roto, las personas en realidad están aisladas. Entonces es muy difícil que te comuniques con tu vecino, por ejemplo, o que tengas una red de protección familiar y comunitaria. Y de hecho, si te fijas bien, lo que hacen los extorsionadores, lo primero que hacen es aislarte. Te van aislando con el teléfono, llevándote a un hotel, te van... ¿sí? ¿Me explico? Incluso te dicen, si hablas con alguien, vamos a saber, ¿no? El chiste es cortar las vías. Es lo que me dijeron a mi madre, que el teléfono estaba intervenido y que si ella me llamaba a mí o a alguien más, me matarían. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque de lo que estuve investigando, Leo, parece que uno de los países que más ha combatido con éxito la extorsión es Italia. Sí. Donde pues ya sabemos que... La mafia siciliana. Sí, exactamente. Y ahí sí es cobro de piso, ¿no? Ese es el clásico. El modelo de italiano es muy interesante porque es un modelo donde lo que se intenta es disminuir la soledad y el aislamiento y hacer, digamos, cooperativas entre el Estado, sobre todo a nivel local, y la sociedad civil local, sobre todo con redes de protección. Eso está es decir, parece que lo más importante en la extorsión es proteger al extorsionado, a la víctima. Una vez que tiene una red de protección, por ejemplo, con fondos comunitarios de apoyo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, también para denunciar, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, la vecina de tu mamá, si está al pendiente de tu mamá, y se da cuenta que salió a las 3 de la mañana también. O tener un plan de acción. ¿Qué tipo de cosas? No confías en tu vecino, no confías en nadie. Pero sí creo que puedes tener un plan de acción en donde si te llaman a tu celular, a lo mejor tomas tu línea fija de tu casa y llamas al teléfono de la línea fija de casa de tu familiar o tienes el teléfono de un vecino. Entiendo que no hay un sentido de comunidad en México como debería de haber en algunos espacios, pero en otros sí hay. Y creo que
un plan de acción Hay puede que ser aprovecharlos. importante. ¿A quién le llamo si no te encuentro? A mi madre también le dijeron que su teléfono de casa estaba intervenido. Claro. Y sí aprecio tu pregunta de qué podemos hacer los ciudadanos. Pero creo que la pregunta más importante es qué deben hacer las autoridades. Porque cuando tú preguntas qué debemos hacer los ciudadanos, a mí me molesta mucho la reacción que he visto, por ejemplo, en las redes sociales. Pues es su culpa porque cayó, no le hagas caso, cuelga el teléfono. Hay esta corriente de opinión que piensa que uno es responsable por no saber cómo reaccionar ante la absoluta anormalidad de lo que estamos viviendo. Pero ahí sí, Denise, frente a la realidad de un Estado debilucho que no nos protege, pues te tienes que proteger tú. Claro. O sea, es otra una vez. amenaza creíble de que van a matar a ¿Qué hacen los ricos? Tienen escoltas, por ejemplo. Espera, No tienen su propio ejército. Sí, ya tenemos nosotros un código, si vuelven a hablar. Exactamente. Pero hay un paso fundamental que es lo que nosotros debemos exigir, que es el fin del autogobierno en los penales, el bloquear las señales en los reclusorios, que el Estado mexicano logre controlar las redes criminales que están saliendo desde ahí y que además yo creo que hay cierta complicidad incluso de las compañías de telefonía celular. O sea, es clarísimo, te cuentan constantemente que puedes ir a Telmex, sobornas a alguien con 5,000 pesos, consigues una lista de teléfonos, etcétera. O sea, aquí debe haber colaboración interinstitucional y mucha mayor exigencia a la autoridad de que haga su trabajo, porque no nos corresponde a nosotros tener todos estos mecanismos que no son los normales en una democracia. Estoy de acuerdo, que pero se dice funcional. Tenemos un gobierno tanto en la ciudad como a nivel federal que cree en el Estado, que son estatistas, que el Estado puede hacer la diferencia en la vida de los seres humanos. Y ni siquiera puede proveernos el servicio más básico que hasta los neoliberales más feroces dicen que es una labor del Estado, que es la seguridad. Sí, pero es un gobierno paradójico. Reconozco el ánimo transformativo de Claudia Sheinbaum en diversos ámbitos, pero a nivel federal es un gobierno que cree en el Estado, pero que lo está desmantelando en términos de instituciones básicas, como me dijeron, por ejemplo, con la Fuerza Antisecuestro, que habían despedido a profesionales que llevaban años en el tema del secuestro para reemplazarlos con personas que son más leales, que tienen la visión de la 4T, pero que no tienen la capacidad de respuesta ante crisis como esta. Bueno, pero otra vez estamos hablando del Estado, ojo. Y creo que todos coincidimos que el Estado, es papel del Estado. Pero yo creo que si nos sentamos esperando, hacemos programas, nadie está sentado. Bueno, si vamos a esperar a que el Estado haga esto, más bien nos tenemos que sentar. ¿Qué hacer? Es que, perdón por la frustración, yo escucho estas historias, que no son las únicas, por cierto, ¿no? Y me siento frustrado. Bueno, no sé. A ver, Alexandra, perdón por la frustración. No, yo también estoy muy frustrada y creo que nada más para hacer una nota sobre lo que dijo Denise, seguimos hablando de estos bloqueadores de señal en los penales, cuando deberíamos de tener un país que puede decir, los reos no tienen, conforme a la ley, celulares en los penales. O sea, estamos poniendo una curita sobre un problema que no podemos resolver, que es el autogobierno en las prisiones mexicanas. Pero regresando al tema de qué podemos hacer, y otra vez no es posible que esto caiga de regreso en la responsabilidad de los ciudadanos, pero creo que tener sistemas de algún mecanismo de qué hacer en una emergencia, tener el teléfono de un vecino, que nuestros familiares tengan el teléfono de un vecino nuestro, me parece importante. Creo que aunque se están mejorando un poco los esquemas de denuncia en ciertos lugares, me parece importante reportarlo. 12 horas. Ustedes les están echando muchas flores a Claudia Sheinbaum, yo no sé por qué, pero 12 horas para denunciar una extorsión es un desincentivo para... Bloquear teléfonos en el celular cuando entran llamadas. Mucha gente también dice no contestar números desconocidos. Yo no contesto números desconocidos. A ver, es que la cooperación entre el Estado y la comunidad sí tiene políticas públicas específicas. Por ejemplo, campañas de prevención. Es decir, ahí cooperan los dos. Sí. Entonces, tú puedes hacer campañas de prevención
en las escuelas, en los trabajos, en las familias, que todo mundo tenga protocolos inmediatos y se los aprendan así como con los sismos. Ahora, una cosa, yo sí creo que es muy válida e importante la autocrítica, la crítica cultural. Leí un estudio de Luis de la Calle en Impunidad Cero, nuestro colega, que se llama La economía de la extorsión. Buenísimo. Buenísimo, porque dice, es que es una cultura de la extorsión. O sea, la extorsión no solo es el teléfono y el cobro de piso. No, es desde que llegas a estacionar tu coche. Exactamente, es el y el franelero que te dice, pues usted sabrá. Es el franelero, es el burócrata por un trámite, es el legislador que cobra moches, ¿sí? Es decir, hay el sindicalista que emplaza huelga. Hay muchas, vivimos en una cultura de la extorsión desde hace mucho. Sí, siempre nos han educado a negociar, ¿no? Y yo creo que hay que empezar, desde luego que el principal responsable es el Estado, pero yo como individualista, como liberal igual que tú, creo en también la acción colectiva, personal, digamos, más bien. Bueno, es que eso Ahora, llevado Pablo, al extremo es armarnos, ¿eh? Sí, pero estos planes de acción son bien distintos de una extorsión telefónica que una extorsión en donde viene un sicario a tu negocio y te dice, o me das algo o te prendo fuego. Pues sí. Sí, Entonces, no, desde luego. Claro Un que... último comentario, Denise. A mí me desconcierta cuando el presidente de México dice en la conferencia mañanera que los temas de seguridad no le quitan el sueño, que vamos muy bien. Cuando lo que yo viví, que es simplemente un botón de muestra. Y salió bien. Y salió, afortunadamente no fue peor. Sí. Porque podrían haberla secuestrado en el hotel, incluso le habían dicho que manejara una casa, etcétera. Pero estamos viendo las cifras de homicidios del 2019, las cifras de desaparecidos no solo de sexenios anteriores, de lo que llevamos de la Cuarta Transformación. O sea, algo no está saliendo bien en el tema de seguridad. Y no digo esto con las ganas de politizar y golpear al gobierno, que fue como mucha gente reaccionó ayer. Creo que tenemos que, para transformar la realidad, ser realistas ante lo que está ocurriendo. Y el despliegue de la Guardia Nacional, con mucha ceremonia, con mucha algarabía, esta es la solución, claramente no lo está haciendo en términos de criminalidad común, que es la que más padece el ciudadano, no el narcotráfico, no el cobro de piso, sino este tipo de temas como la extorsión o el robo del automóvil o el robo en casa con violencia, etcétera. Y no estamos creando una fuerza policial o una capacidad de respuesta del Estado mexicano frente a estos temas. Las cifras siguen siendo las mismas, lamentablemente. Sí, bueno, y yo me quedé pensando con esto de que, porque Jair Bolsonaro, que también tienen un problema en Brasil, fue un candidato que estaba a favor de armar a las personas frente a la incapacidad del Estado, ¿no? Quizá eso siga. Yo no estoy de acuerdo, pero que van a salir... Por favor, que nadie... Bueno. Denise, un saludo a tu mamá, un gran abrazo a la mamá de Denise. Afortunadamente, qué bueno que salió bien, pero... No, yo también abrazo a las madres de tantos más que han sufrido esto. Y digo, es un crimen menor en comparación con la cifra que salió ayer de ¿cuántos? 61,000 desaparecidos. Gracias, Alexandra. Sí. Gracias, y gracias también, Pablo. Saludamos también a los padres de Pablo en esto. Gracias. Hacemos una pausa y vamos a hablar con Laura Flamán Gómez para analizar el arranque del Instituto de Salud para el Bienestar que sustituyó al Seguro Popular. Regresamos.